Desde la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno se insistió en la importancia de perfeccionar las acciones que se llevan a cabo en el territorio nacional para el ingreso y aislamiento domiciliario. Esta es una acción imprescindible en el actual contexto epidemiológico de Cuba, de cuya calidad depende en gran medida que no se incrementen los contagios de la COVID-19. Como es habitual, tenemos el servicio de intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba. Inicia esta primera media hora Maday Pérez y como es habitual también la actualización informativa con el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, quien también participó ayer, dio sus criterios, sus opiniones en esta reunión del Grupo Temporal de Trabajo que preside el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, presidente de nuestro país, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Doctor. Buenos días, Pepe, a ti, al equipo completo que hace posible esta transmisión, a Maday que nos acompaña en la primera hora y sobre todo a todas las personas que escuchan la información diariamente. Ayer se discutió fuerte. Se discutió fuerte ayer, se vieron los aspectos en los cuales hay que trabajar, hay que profundizar, hay que, teniendo en cuenta estas nuevas variantes que están en el mundo y Cuba como parte del mundo, pues también con su presencia y que tienen un comportamiento, según se ha ido mirando, muy complejo. Por lo tanto, si complejo es el comportamiento del virus, si es más contagioso, si es más virulento, pues indiscutiblemente las acciones tienen que ser mucho más intensas, de mucho más control, de mucha más autorresponsabilidad. Y que, como bien tú comentaste al inicio, pues realmente se analizó como personas inescrupulosas, sin tener en cuenta la situación que tiene nuestro país con el bloqueo, con la afectación que tenemos. Y la falta de medicamentos. Y la falta de medicamentos, pues se dedican a la venta ilegal y a precios además muy elevados en estos momentos. En el mercado. En el mercado negro, como se le llama, subterráneo. Bueno, los indicadores hoy complejos, igualmente, evidenciando la situación epidemiológica en la cual se está trabajando. Tenemos que informar y lamentar el fallecimiento de 83 personas en nuestro país, de 14 provincias y 52 municipios. De la provincia de Ciego de Ávila fallecen 14 personas, 4 del municipio de Morón, 3 de Bolivia, 2 de Ciego de Ávila y de Chamba, 2 también, y de Venezuela, Majagua y Ciro Redondo, un fallecido de cada uno. En la provincia de La Habana se lamentan 13 fallecimientos, 4 del municipio Plaza, de Centro Habana y 10 de octubre, 2 de cada uno de ellos, y de Guanabacoa, Regla, Playa, Cerro y Habana del Este, un fallecido de cada uno. Holguín, 10 personas fallecen también. Del municipio Holguín, 6, de Moa, Cacocún, Rafael Freire y Banes, un fallecido de cada uno de estos municipios. En la provincia de Guantánamo, 9 fallecimientos, 8 del municipio de Guantánamo y 1 del municipio Caimanera. En la provincia de Artemisa fallecen 8 personas, de San Cristóbal y Bauta 2 personas de cada uno, y en el caso de Artemisa, Candelaria, Mariel y Huira, un fallecido de cada uno. En la provincia de Cienfuegos fallecen 7 personas, del municipio Cienfuegos y de Palmira, 2 de cada uno, y de Cumanayagua, Abreu y Rodas, un fallecido de cada uno. Santiago de Cuba, 5 fallecimientos, del municipio Santiago de Cuba y San Luis, 2 fallecidos de cada uno, y de Segundo Frente fallece una persona en nuestro país. En la provincia de Matanzas, 5 personas fallecen con COVID-19, de los municipios Los Arabos, Unión de Reyes, Limonar, Jagüey Grande y Cárdenas. En la provincia de Villa Clara, los 3 fallecimientos que ocurrieron del municipio Santa Clara, Manicaragua y Cifuentes. De Las Tunas,
fallecen 3 personas, 2 del municipio de Las Tunas y 1 del municipio Manatí. En Camagüey, las 2 personas que fallecen de los municipios Camagüey y Florida. En Mayabeque fallecen 2 personas, de Santa Cruz del Norte y de Güines, 1 de cada uno. Pinar del Río, el fallecido del municipio Viñales, y en Granma fallece una persona también con COVID-19 del municipio de Yara. Por grupos de edades, grupos jóvenes, menores de 50 años de edad, tenemos que decir, 8 personas fallecen ayer. Y de 50 a 59 años, también jóvenes, 18 personas fallecen. En el grupo de 60 a 69 fallecen 19, entre 70 y 79, 24, entre 80 y 89, 12, y de más de 90 personas fallecen, de 90 años, nuevamente fallecen 2 personas ayer. Resumiendo por la relevancia que tiene, podemos decir que en el día de ayer el 31,3% de las personas que hemos informado hoy tenían menos de 60 años de edad. Grupos muy jóvenes, comportamiento que no teníamos anteriormente, y lo que evidencia es el riesgo que tiene estas nuevas variantes del virus, que indiscutiblemente han modificado un tanto su comportamiento. Estamos hablando de 26 personas. Y del grupo que tiene mucho riesgo por las comorbilidades, por la propia edad de los mayores de 70 años y más, fallecen ayer en el informe de hoy 38 personas, el 45,8%. Sigue predominando en los fallecimientos el sexo masculino. De los fallecidos ayer, 45 del sexo masculino, el 54,2%, y nuevamente nos juega una mala pasada las comorbilidades que presentaban algunos, y que insistimos mucho porque todos tenemos que cuidarnos, pero a estas personas hay que protegerlas todavía más. 58 de los fallecidos con hipertensión arterial, diabetes mellitus, 36 de los fallecidos, cardiopatía isquémica 18, asma bronquial en 7 de los fallecidos, insuficiencia renal crónica 4 de los fallecidos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cerebrovascular, cáncer un fallecido, Parkinson, lamentamos el fallecimiento de 2 puérperas en el día de ayer, muy lamentable, todo es triste, pero realmente cuando fallecen 2 puérperas, realmente tiene una connotación diferente. Y tenemos que decir que es el otro cambio en el comportamiento de los fallecimientos, que fallecen 15 personas que no tenían comorbilidades ninguna. Estamos hablando de personas aparentemente sanas. Lamentamos mucho esta información, como siempre lo reiteramos en nuestras conferencias, y damos las condolencias a sus familiares y amistades. De esta forma, Cuba, con 103.468 pacientes ingresados, diferentes hospitales, servicios, centros de aislamiento, en su domicilio una parte de ellos, de los cuales 51.449 son pacientes sospechosos con alguna sintomatología de la enfermedad. En vigilancia 4.728 y una cifra muy elevada de casos activos en este momento, 47.291, que estamos hablando de 567 más que los informamos ayer, y que realmente obedece a que es un número muy elevado de casos el que se confirman diariamente, y el número de altas que le corresponde dar pues realmente es inferior al número de casos que se diagnostican. Se realizaron 41.730 pruebas para el diagnóstico de la enfermedad,
lo cual nos permitió identificar la elevada cifra de 9.427 personas con COVID-19. Fíjense que nos fuimos por encima de los 8.000 que habíamos tenido en los últimos 3 días. Cifra muy elevada de casos activos que, reitero, se corresponde con el número elevado de casos que se están diagnosticando. Podemos decir que incluso son 534 más que las que informamos ayer, y eso hace que la positividad en el día de hoy se incremente al 22,6%. Ya con este comportamiento se han procesado en Cuba 6.860.065 pruebas para el diagnóstico de la enfermedad, y se han confirmado, se han diagnosticado 458.219 personas con COVID-19. Esto hace que el 6,7% de todas las muestras analizadas resultaron positivas a la COVID-19. Ahora, como siempre ponemos, vamos a ver el comportamiento de las muestras por provincia. Ahí tienen que de todas las provincias y el municipio especial se procesaron muestras en el día de ayer, y La Habana, con una complejidad y además con una población elevada, con aeropuertos, con un grupo de elementos, pues como ha pasado siempre, con el mayor % de las muestras procesadas. Le sigue Matanzas, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Guantánamo, Villa Clara. Como ven, todo en correspondencia con la complejidad epidemiológica que enfrentan en estos territorios. La positividad, como yo dije inicialmente, de un 22,6%, superior a la que habíamos tenido ayer, que era de un 22,1%. Estoy hablando de la positividad de las muestras que se analizaron en el día de ayer en todo nuestro país. Y en el gráfico, si nos fijamos, vemos que todas las provincias muestran una positividad de las muestras analizadas de más del 13%, excepto la provincia de La Habana, que es el 11,3%, y el municipio especial Isla de la Juventud, que por 14 días consecutivos no diagnostican casos de COVID-19. Las provincias que tienen un indicador, una positividad superior a la media del país, o sea, a 22,6%, están, en primer lugar, Cienfuegos, que es la más alta, 73,7%. Ciego de Ávila, Artemisa, Pinar del Río, Holguín, Mayabeque, Camagüey, Santi Espíritus, Granma, y la provincia de Guantánamo, que tiene una positividad de un 25,6% en el día de ayer. Después, cuando hagamos el análisis por territorio, vamos a ver que está en correspondencia con el número de casos que se diagnostican en estos territorios y la complejidad que se está enfrentando. Nuevamente, la transmisión autóctona es la característica de Cuba. Pudiéramos decir que prácticamente durante toda la pandemia, y de los 9.427 que se diagnosticaron ayer, 9.408 son consecuencia de la transmisión autóctona en el territorio y 19 son casos importados. Esto lo podemos ver en el gráfico, en donde también se puede apreciar que de los 134.104 casos que se han diagnosticado en los últimos 15 días, el 99,7% pues han sido consecuencia de la transmisión autóctona. Con la pandemia, todos los días en estos últimos 15 días, con más de 7.800 casos. Y los últimos 12 días, con más de 8.300 casos. Realmente cifras muy elevadas, y que, como se puede apreciar ahí, ayer con una cifra superior a la que habíamos tenido en los últimos 3 días anteriores. El 98,6% contactos de casos confirmados ya previamente,
realmente es el grupo de mucho más riesgo. Esto hace que en el acumulado sea el 97,6%. 19, que ya lo dijimos, son casos importados en nuestro país. Recientemente arribaron a nuestro país y en el acumulado el 2,3% han sido pacientes, casos importados a nuestro territorio o en nuestro territorio. Se trabaja para precisar la fuente de infección de 111 de los casos diagnosticados en el día de ayer por la importancia que tiene para el trabajo epidemiológico. Ahora sí vamos a las provincias y los territorios y vamos a ir viendo la complejidad. La complejidad del occidente la tienen ahí. 1.724 casos en La Habana, 556 en la provincia de Matanzas, 547 en Mayabeque, 448 en Artemisa, 398 en la provincia de Pinar del Río. Y como ya informé, el municipio especial Isla de la Juventud no diagnostica casos. Complejo el territorio occidental. El centro, no menos complejo. 1.213 casos en Ciego de Ávila pone de manifiesto el trabajo que se viene realizando ahí para poder controlar la transmisión tan elevada que tiene hace ya varios días. Cienfuegos igualmente, muy compleja, 1.138, 499 en Camagüey, 339 en Villa Clara y en Santi Espíritu 273. Incluso cuando analizamos por tasa, el centro se ha ido por encima en tasa de incidencia, no en números absolutos, se ha ido por encima del occidente, que saben que siempre fue el de mayor complejidad. El territorio oriental todavía enfrentando una situación compleja. La provincia de Santiago de Cuba, 757. Guantánamo con 551, también una situación muy compleja en este territorio. Holguín, 538, 281 en Granma y 165 en la provincia de Las Tunas. Como ven también el territorio oriental con una complejidad y una transmisión del virus que no era la que habíamos tenido en meses anteriores. El sexo femenino predominó nuevamente en los casos diagnosticados ayer, el 51,4%, y en el acumulado también es el sexo femenino con el 51,4%. El masculino ya en el acumulado 48,6%. Y digo ya porque recuerdan que durante varios meses fue la cifra mayor, pero nunca con grandes diferencias. Asintomáticos el 4,5% de los diagnosticados ayer, en el acumulado es el 24%, este por ciento ha ido disminuyendo en la medida que se ha ido incrementando la virulencia de este virus, de estas nuevas cepas, de estas nuevas variantes, que además en el mundo está descrito así, como comienzan los síntomas de una forma más precoz que lo que hacían los anteriores. En el acumulado el 24%, como ya dije, asintomáticos. Grupos de edades realmente sin modificaciones positivas. El de menos de 20 años de edad, ya con 1.816 pacientes diagnosticados en el día de ayer, y en edades pediátricas 1.694. Estamos hablando del 18% de todos los casos que se diagnosticaron ayer. Y lo que es todavía más grave, más lamentable, más complejo, más que denota que todavía no estamos cumpliendo con con la responsabilidad que debemos. De estos 1.694, 139 son lactantes y la elevada cifra de 80 de ellos
con menos de 6 meses de edad. Realmente nunca me cansaré de insistir del riesgo que se corre y de la necesidad, porque este es el grupo que se puede controlar, que se puede proteger, que estamos en la obligación de protegerlo. De 20 a 39 años de edad, 2.721 personas en el día de ayer. De 40 a 59, 3.077, y de 60 años y más. Este es el otro de mucho riesgo. Y en este caso, no por las secuelas, sino por la secuela, pero además de eso, por la elevada mortalidad, el elevado número de personas que en este grupo de edad fallecen todos los días en la información que brindamos. Un total de 1.813, que es el 19,2% de todos los diagnosticados ayer. El gráfico que muestra el comportamiento de los casos pediátricos, ahí lo tiene. Un total de 23.368 casos pediátricos diagnosticados en los últimos 15 días en nuestro país, con la elevada cifra de 1.558 casos pediátricos por día como promedio. Incluso es un promedio que se va incrementando por día. Ayer eran 1.542, ya hoy es 1.558. Todos los días se han diagnosticado, todos los días en estos últimos 15 días, se han diagnosticado más de 1.350 casos diarios y los últimos 10 días más de 1.400 casos pediátricos confirmados diariamente. Y hoy, como ustedes pueden ver ahí, con la cifra de 1.694, es la más alta que hemos tenido en estos últimos 4 días. Lejos de disminuir, se incrementa. La curva que demuestra este comportamiento lo evidencia. Ahí ven cómo se fue incrementando desde el principio del mes de junio y no ha parado, lamentablemente. Esa curva comienza ahí el 1 de junio. Fíjense, solo en cuestión de 2 meses y unos pocos días. Miren cómo se ha ido incrementando y el incremento, lamentablemente, no disminuye. 19 pacientes importados ayer diagnosticados en Cuba, pudiéramos decir que 12 menos que el día anterior. De La Habana 5, de Matanzas 3, de Santi Espíritus 2, de Ciego de Ávila 2 también, de Holguín 4 y de Santiago de Cuba 3 casos importados en el día de ayer. Por países, como siempre resumimos, de los 19, 9 son de España, 3 de Angola, de Panamá, Jamaica y Rusia, 2 de cada uno, y en el caso de Turquía, un caso importado en el día de ayer. Y como también yo resumo, todos son viajeros cubanos, excepto 2 turistas españoles procedentes de España. Se diagnosticaron ayer también 27 extranjeros. Los 2 turistas que ya informamos, pero se diagnosticaron como consecuencia de la transmisión autóctona en la provincia de Santi Espíritu, 7 congoleses, 2 suecas, 2 alemanes, como consecuencia de la transmisión autóctona en la provincia de Las Tunas, 1 boliviana, como consecuencia de la transmisión autóctona en la provincia de Camagüey, 11 indios en el día de ayer, y como consecuencia también de la transmisión autóctona en Santiago de Cuba, 1 italiano y en Holguín 1 albanés. Realmente esto hace que el número de casos diagnosticados, el número de pacientes extranjeros diagnosticados en el día de ayer sea de 27. Como ya había dicho, 9.408 pacientes se confirmaron ayer como consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad. Estamos hablando de una cifra
por encima de 9.000. Estamos hablando de 546 más que los que habíamos diagnosticado en el día anterior. Pinar del Río incrementa 39 casos más, 398 en total. Los municipios con mayor número de casos ayer: Pinar del Río 151 y Minas de Matambre 75. No obstante, se diagnostican casos en Los Palacios 53, San Luis 38, San Juan y Martínez 25, Sandino 18, Consolación del Sur 17, Viñales 9, Mantua 6, La Palma 5 y Guanes un paciente se diagnostica en el día de ayer. Artemisa también incrementa 50 pacientes más, 448 en total, una cifra que además está dispersa en sus 11 municipios, aunque hay que decir que Guanajay con 145 y Artemisa con 83 son los que ayer aportan el mayor número de casos autóctonos. Se diagnosticaron también en Guira de Melena 69, en Bauta 42, en Caimito 38, en Bahía-Honda 23, en San Antonio de los Baños 18, Mariel 12, San Cristóbal 9, Candelaria 8, y en el municipio de Alquiza se diagnostica un caso autóctono ayer. La Habana es la otra provincia que también incrementa el número de casos, 137 más, 1.719 en total. Los municipios con cifras de casos diagnosticados ayer por encima de 100, Arroyo Naranjo 174, La Lisa 167, 10 de octubre 164 también, Boyero 159, Habana del Este 156, Playa 142, Marianao 135, Guanabacoa 134 y Centro Habana 115. Cifras muy elevadas en estos municipios de La Habana. Se diagnostican también 82 pacientes en El Cerro, 78 en San Miguel del Padrón, 76 en Habana Vieja, 75 en Plaza de la Revolución, Cotorro 37 y Regla 25 casos ayer, dispersos en sus 15 municipios. Mayabeque también incrementa. Fíjense que lamentablemente todas las provincias que hemos visto hasta ahora, unas más, otras menos, pero todos incrementan el número de casos. Mayabeque, 94 pacientes más diagnosticados ayer, 547 en total, dispersos en 10 de sus 11 municipios, y la cifra mayor ayer San José de las Lajas con 115, pero también es elevado Batabanó con 85, Guines con 84, San Nicolás 73, Madruga 64, Quibicán 47, Melena del Sur 35, Nueva Paz 34, Bejucal 8 y Santa Cruz del Norte se diagnostican 2 casos en el día de ayer. Matanza incrementa también 89 casos más. Es una provincia que enfrenta una fuerte transmisión, una muy elevada, que ha ido disminuyendo. Eso hay que reconocerlo, con fuertes medidas de restricción, de movimiento, pero que de todas formas llevamos varios días disminuyendo, cifras pequeñas, pero disminuyendo. Hoy, lamentablemente, 89 casos más, demuestra que todavía nos queda un tanto fuerte que hacer ahí. 553 en total, Hawái Grande con 117, el número mayor, Jovellano 75, Calimete 57, Unión de Reyes 52, Los Jarabos 45, Pedro Betancur 43, Cárdenas 36, Matanzas 31, Martí 22, Limonar 21, Colón 19, Ciénaga de Zapata 18 y en Perico se diagnostican 17 casos autóctonos ayer. Finalmente, Cienfuegos
Es la primera que podemos decir que disminuye el número de casos, 132 menos. De todas formas, muy elevada la transmisión, muy compleja la situación. Se trabaja, como en todo el país, se trabaja fuerte para lograr controlarlo, como lo ha hecho esta provincia en muchas ocasiones anteriores. De los 1.138 diagnosticados, 728 en el municipio de Cienfuegos, el mayor por ciento pudiéramos decir. Palmira 135, Cumanayagua 78, Roda 70, Laja 66, Aguada de Pasajeros 26, Abreu 23 y en Cruces se diagnostican 12 casos en el día de ayer. Villa Clara disminuye 73 menos, es la otra provincia, fíjense que de la región central, que disminuye el número de casos, 339, todavía elevada la transmisión, dispersos además en sus 13 municipios. Santa Clara con el número mayor de casos diagnosticados ayer, 172, Zaguala Grande 34, Cifuentes 26, Remedios 24, Camajuaní 22, Caibarien 14, Ranchuelo 13, Quemado de Güines 12, Encrucijada 8, Santo Domingo y Manicaragua 4 en cada uno de ellos, y Corralillo y Placeta 3 en cada uno de estos municipios. Santi Espíritu incrementa 23 casos más, 271 en total, y la cifra mayor ayer en el municipio de Santi Espíritu con 102. Atibonico 60, Yaguajay 34, Traguasco 33, Fomento y Trinidad 17 y Cabaiguán 8. Como ven, se diagnostican casos en 7 de sus 8 municipios. Ciego de Ávila, que también, siempre lo reiteramos, es la otra provincia muy compleja, con una situación epidemiológica de una envergadura importante, 129 casos más, 1.211 en total. Hay que decir que el 50% se concentra en el día de ayer en el municipio de Ciego de Ávila, 609 de los 1.211. Morón también con una cifra elevada, 227, Baraguá 153, Chamba 82, Bolivia 66, Florencia 33, Ciro Redondo 18, Venezuela 10, 1 de enero 5 y Majagua 8 casos en el día de ayer. Camagüey incrementa 8 más, 499 en total, disperso en 12 de sus 13 municipios, aunque las cifras mayores son en el de Camagüey con 191 y Florida con 162. No obstante, se diagnostican también casos en Vertientes 41, Guaymaro 24, Sibanicú 18, Carlos Manuel de Céspedes 17, Jimaguayú 14, Esmeralda 13, Nuevitas 11, Najasa 6, Minas y Sierra de Cubitas, un caso en cada uno de estos territorios. Las Tunas disminuye 121 menos, 165 en total. Nos alegramos mucho, como nos alegramos en cualquier territorio, y esperemos que se pueda estabilizar esta reducción. El mayor por ciento en el municipio de Las Tunas, donde se diagnostican 117 de los 165, pero se diagnostican también en Majibacoa 16, en Jobao 12, en Amancio Rodríguez 10, en Jesús Menéndez 6, en Manatí 3 y en Puerto Padre 1. Holguín logra disminuir 42 menos, 534 en total, dispersión en todos sus municipios, y el porciento mayor es el municipio de Holguín, que diagnostica 480 casos. Fran País diagnostica 14, Moa 11, Bane 7, Rafael Freire 4, Urbano Noris 4, Calixto García y Cacocún 3 en cada uno, Sagua de Tánamo, Cueto, Báguano,
2 en cada uno, y Jibara y Antilla diagnostican un caso cada uno. Granma incrementa 43 más que la jornada anterior en 12 de sus 13 municipios, y las cifras más elevadas ayer en Guisa con 87 y Bayamo con 70. Se diagnostican también en Río Cauto 35, en Niquero 23, en Manzanillo 22, en Cautocristo 17, Jiguaní 11, Yara y Bartolomé Mazó con 5 casos autóctonos cada uno, Boyarriba 3, Campechuela 2 y Pilón un caso diagnosticado ahí. Santiago de Cuba lamentablemente también incrementa 247 casos más, 754 en total dispersos en sus 9 municipios, y prácticamente el 50 y tanto por ciento de los casos diagnosticados ayer en el municipio de Santiago de Cuba, donde se enfrenta más la situación epidemiológica. 405 de los 754. Se diagnosticaron casos también autóctonos en Contramaestre 62 y en Mella 62. También Palma Soriano 53, San Luis 11, Songolamaya 42, Guamá 29, Tercer Frente 26, Segundo Frente 24 casos en el día de ayer. Guantánamo incrementa 55 más. Esta es otra de las provincias que también enfrenta, igual que Ciego de Ávila, igual que Cienfuegos, igual que Matanzas, aunque ya con una reducción, pero Guantánamo también una fuerte transmisión, 551 casos ayer, 55 más con una afectación de sus 10 municipios, y el de mayor afectación y el de mayor número de casos en el día de ayer, más del 50%, el municipio de Guantánamo, con 282. Se diagnostican casos también en Manuel Tames 89, Baracoa y El Salvador 42, Yateras 23, Caimanera y San Antonio del Sur 22, Maicí 16, y Mía 6 y Niceto Pérez 5 casos en el día de ayer. El municipio especial Isla de la Juventud, como habíamos informado inicialmente, no confirma casos autóctonos ayer, y anoche precisábamos con su director municipal ya 14, 15 días sin diagnosticar casos autóctonos en el territorio, y de todas formas con unas fuertes medidas de restricción, de control, que es lo que le permite, además su condición de isla apartada, su condición de población vacunada, pues es lo que le permite pues mantener estos indicadores muy favorables. De esta forma y con este comportamiento de la incidencia ayer, indiscutiblemente Cuba incrementa su tasa de incidencia. Ahí se puede apreciar en el día de hoy con una tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, la tasa de Cuba 1.195,3. Se mantienen con las tasas más elevadas Cienfuegos, que en esta ocasión pasa al primer lugar, 3.320,1, Ciego de Ávila 3.318, Matanzas 1.936,6, Guantánamo 1.843,6 y Mayabeque 1.380,7 por 100.000 habitantes. Estas son sus tasas de incidencia, que como ven son muy elevadas, pero también por encima de 1.000 Artemisa 1.158,4 y La Habana 1.157,2, aunque hay que reconocer La Habana que ha ido disminuyendo su tasa de incidencia. Y el único territorio de nuestro país que podemos mencionar como con una baja tasa ya en el día de hoy de 0 es el municipio especial Isla de la Juventud.
14, no, con una tasa de 0 creo que hoy es el primer día, pero sin diagnosticar casos como 14. Lo que pasa es que esta es la tasa en los últimos 15 días, por eso ya 15 días sin casos, la tasa es 0, pero los días anteriores muy baja, pero tenía una tasa en correspondencia con los últimos casos que se diagnosticaron. Los municipios que aportan la mayor incidencia de COVID-19 en los últimos 15 días, ahí lo tienen. 7 de Matanzas, 3 de Cienfuegos y de Ciego de Ávila y Mayabeque, 1 de cada uno. Morón, municipio de Ciego de Ávila, con la mayor tasa de Cuba en estos últimos 15 días, 5.454,5. Le sigue Batabanó, de la provincia de Mayabeque, Calimete, de la provincia de Matanza, Cienfuegos, municipio cabecera, con una tasa de 4.129,3, ahí lo pueden ver en la cuarta posición, y de Matanzas también Pedro Betancur, Rodas, después viene Ciego de Ávila, municipio cabecera de esta provincia, Unión de Reyes, Los Arabos, Lajas, Ciénaga de Zapata y Jagüey Grande. Es en el orden decreciente, de acuerdo a la tasa de incidencia que presentan los municipios en sus últimos 15 días. Y finalmente, que también nos permite medir lo complejo de la transmisión, 261 eventos activos. Las cifras mayores de eventos activos, la provincia de Santiago de Cuba con 68, La Habana 38, Camagüey 34, Mayabeque 25, Guantánamo 22, Santi Espíritus 17, igual que Ciego de Ávila, y así de todas las provincias algunos eventos abiertos. Granma y Cienfuegos con 3 y Granma con 2, la de menor número de eventos abiertos. Finalmente Cuba, como ya había dicho, con 458.219 casos confirmados acumulados, tiene activos en el día de hoy 47.291, que es el 10,3% de todos los diagnosticados y que, como dijimos, es la cifra más alta que hemos tenido, superior al día de ayer. De estos 47.291 activos, 46.802, o sea, el 99%, pues con una evolución clínica estable. Informamos, lamentamos al inicio de la conferencia, reiteramos las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 83 personas con la enfermedad y ya un acumulado de 3.438 fallecidos en nuestro país desde el inicio de la pandemia. Se mantiene la natalidad en 0,75%, inferior al mundo, 2,13%, inferior a la región de las Américas, 2,59%, pero muy superior para los propósitos y para la forma en que trabajamos y modificamos a veces los tratamientos de forma tal que, de que no muera este número de personas. Los 2 evacuados, los 54 que retornaron después del diagnóstico, y ayer 8.777 altas, cifra que pudiéramos decir elevada, pero que son 650 menos que los que se diagnosticaron en el día de ayer. Por lo tanto, el número de activos se vuelve a incrementar con estas cifras de casos que se diagnostican. De todas formas, con estas 8.777 altas, pues se acumulan 434 personas que se han recuperado de la enfermedad en nuestro país después de haberla padecido. Es el 88,9%
de todos los diagnosticados. La cifra más alta de casos con COVID ingresados en nuestras salas de terapia intensiva, 489 pacientes, evidenciando la severidad, la virulencia, la gravedad, las complicaciones que produce este virus, que lejos de disminuir, pues se incrementan con las nuevas variantes. De ellos, un número elevado de casos críticos, 153, y se incrementan de manera importante el número de casos graves, 336. Mucho riesgo por el cual tenemos que seguir arreciando y con mucha más autorresponsabilidad. El gráfico que resume el comportamiento de la pandemia durante toda su evolución, ahí lo tienen. Y lo que pudiéramos resumir, porque otras veces hemos entrado en detalle de cada uno de los meses, que evidencia la fuerte oleada, o como le quieran llamar, el rebrote, la oleada, el número, el incremento que hemos estado enfrentando. En los 7 primeros días del mes de agosto ya se han confirmado 63.876 pacientes con COVID-19 y lamentablemente han fallecido 593 personas. Dicho así, no podemos medir, vamos a decir los promedios. Estamos hablando de 9.125 pacientes diagnosticados diariamente como promedio. Y fíjense que julio, que ya había sido el mes de más elevada cifra, eran 6.464, 9.125 este mes, para que puedan comparar la alta contagiosidad y lo complejo que se está enfrentando. Y como promedio, 85 fallecidos diarios en estos 7 días del mes de julio y del mes de agosto, y en julio había sido de 50 fallecidos diarios. Muy serio, muy a llamarnos la atención una vez más y a ser responsable con nuestros comportamientos, porque no todo se puede resolver con medidas que son necesarias, coercitivas, pero tiene que haber mucha responsabilidad. Por otro lado, seguimos avanzando con lo que nos debe permitir mucho más adelante, cuando tengamos 70-80% de nuestra población con todas las vacunas aplicadas, un periodo de tiempo posterior de no menos de 14 días, pues que es la intervención sanitaria y la vacunación en nuestro país, donde de manera se pueden ver las cifras de primeras dosis, 4.641.222 personas, las de segunda dosis, y ya en Cuba con 2.813.690 personas que han recibido las 3 dosis de los candidatos vacunales aplicados en nuestro país, con más de 1 millón de personas, 1.133.144, que han recibido la primera y la segunda dosis de la vacuna ya en estos momentos aprobada. Y eso hace que el 25,1% de la población cubana han recibido las 3 dosis de los candidatos vacunales y vacunas administradas. El 29,7% con una segunda dosis y el 41,4% con una dosis. Reitero, vamos avanzando, se va cubriendo una parte de la población, pero todavía nos faltan varios meses para lograr los porcientos de población vacunada que permita que las medidas de restricción, que no van a desaparecer en este año, yo no lo creo, y no soy de los pesimistas, creo que vamos a tener todavía un año con medidas de restricción
pero que indiscutiblemente vamos a estar en mejores condiciones para enfrentar la pandemia cuando logremos esos porcientos. Yo quisiera, si me lo permiten y me quedan algunos minutos, ¿no es así, Pepe? Sí, sí, cómo no, doctor. Un poco que tocar la situación internacional. Se mantienen 190 países y se ha incrementado a 32 territorios que han notificado casos de COVID en el mundo. Y con 594.253 casos diagnosticados que se diagnosticaron ayer, ya la cifra total, y si quieres, ponme la pantalla, la que viene ahora, no, la otra, la que dice el mayor reportado de casos por países, que está ahí. Ahí está. No, perdón, la primera. En el día de ayer, la primera pantalla que viene ahí. Se diagnosticaron 594.253 y fallecieron 9.157 personas. Y ya con esta cifra, 202.804.224 personas confirmadas con la enfermedad. Ahí la tiene, doctor. En el mundo. Y con 4.296.669 fallecidos. Y quisimos traer los casos en el día de ayer y los fallecidos en el día de ayer. Ahí lo tiene. Estados Unidos, como se ha estado informando, con 111.760 pacientes diagnosticados en el día de ayer. Cifra muy elevada. Este país había logrado una disminución y las mismas agencias de noticias han estado informando, y la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, cómo se ha producido un incremento fundamentalmente en la Florida, en algunos estados de este país. Brasil, que sabemos que se ha mantenido aportando un número importante de casos, además con una política de medidas de restricción que no ayuda mucho por el no plantear que no es necesario las medidas de restricción, pues ya con 42.159, un solo día yo me estoy refiriendo. Indonesia 31.773, el Reino Unido, un país que ha logrado un porciento elevado de inmunización de su población, pero todavía con 28.229, e Irán, que aparece ahí con 26.409. Fallecidos lo tienen a la derecha, son cifras realmente elevadas. Indonesia más de 1.500, Brasil más de 1.000 casos, esto es un día. Sí. Rusia 793, México, que es un país de la región que ha mantenido una letalidad elevada, 568, y Estados Unidos 468. Realmente en el caso de Estados Unidos se ve el impacto de la población que está vacunada, que enferman, pero el cuadro tiende a ser un poco menos severo. Ahora, cuando vemos el acumulado hasta el mes hasta el día 7 de agosto, desde el principio de la pandemia, que es la próxima pantalla, pues vemos que Estados Unidos, con casi 36 millones y medio de pacientes que han sido diagnosticados, se pone a la cabeza, igual que con el número de fallecidos, que son 632.887. La India, el mayor número, casi 32 millones de pacientes se han diagnosticado. Brasil, más de 20 millones, Rusia, más de 6 millones, y Francia, 6.284.708. En cuanto a fallecidos, Brasil en el segundo lugar, con más de 56.000 personas, la India con más de 427.700, México con 243.733 y Perú, que fíjense que no es uno de los países de mayor incidencia, sin embargo con una letalidad elevada,
han fallecido ya en el acumulado 196.818 personas con esta enfermedad. Realmente cifras extremadamente elevadas. Me disculpan si me he extendido en esto, pero o sea, el problema no es decir que estamos mejor, que estamos peor. El problema es darnos cuenta. Todavía el mundo está enredado. Y darnos cuenta que está enredado porque las cepas han ido cambiando, las variantes han ido mutando. Van mutando. Y no han mutado para mejor, han mutado para peor, para una alta contagiosidad, para una alta virulencia. Y nada, no es un problema de ponernos a pensar, es un problema de ponernos a actuar lo que hasta ahora no han interiorizado la necesidad de la protección y de la autorresponsabilidad. Hasta aquí, Pepe, la información del día de hoy. Gracias, doctor. Ya escucharon al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, en esta actualización sobre la COVID-19 en nuestro país. Cuba reporta hoy 9.427 casos positivos a la COVID-19, 534 más que los reportados en el día de ayer. Se lamenta el fallecimiento de 83 personas en el país, que engrosan la cifra total de 3.438 fallecidos en Cuba. Y bueno, se reportan 261 eventos activos en todo el territorio nacional, la provincia de Santiago de Cuba con la mayor cantidad de eventos activos. Casos pediátricos se reportan 1.694, lamentablemente 139 son lactantes y 80 menores de 6 meses. Y hablando de nuestros niños, a los que más hay que cuidar, doctor, vuelve Chamaquili en esta mañana de domingo a esta actualización informativa. Nos alegramos mucho, lo extrañábamos ya. Y Chamaquili se vacuna. Con él nos despedimos en esta mañana. Volvemos mañana a actualizar la situación epidemiológica de Cuba. Buenos días. Me han dicho que por mi edad ya me toca la vacuna. Qué cara de buena gente tienen estas enfermeras. Lo tratan a uno tan bien que así se pincha cualquiera. Papá, cuando me vacunen me voy a portar muy bien. Todo lo mejor que pueda. 99 de 100. Y me voy a vacunar en este brazo, el izquierdo, para poder dibujar con la derecha. Si me doliera, ¿de acuerdo? Y yo que estaba asustado, me pincharon y está Chamaquili vacunado.